Luego en formato de código, acá tenemos también para configurar cuando trabajemos en esta parte de código, la sangría, las tabulaciones, si vamos a utilizar o no emmet, como nosotros hemos dicho, cuando hemos utilizado brackets. Prácticamente acá tenemos emmet. En emmet nos permite muchas configuraciones bastante buenas. Por ejemplo, no tengo que escribir acá las etiquetas de apertura, de cierre, directamente escribo P, hago tabulación y me crea un párrafo completo. E incluso si voy a poner un lorem ipsum, un texto de prueba que es, directamente me lo va a crear todo. No voy a tener que escribir mucho, me ahorra bastante. Entonces esto de emmet realmente es una maravilla y lo voy a dejar así. Luego tenemos otras etiquetas, aquí hay otros formatos, lo vamos a dejar de esa manera. En fuentes tipográficas podemos especificar acá fuente proporcional. Puedo modificar acá y utilizar Verdana como elemento predefinido. Voy a aplicar porque el Time New Roman ya es muy antiguo, lo voy a dejar de esa manera. Luego en guías y nuevas funciones. A medida que yo voy pasando por el programa, ni bien lo he instalado, Dreamweaver me da una especie de guías. Estas guías me indican qué puedo y qué no puedo hacer. A medida que voy pasando, yo ya he visto esto y lo he cerrado, por lo tanto no me vuelve a mostrar. Si yo quiero que nuevamente me muestre estas guías, entonces pongo restablecer. Voy a poner restablecer porque vamos en el curso a ver todas las opciones y quiero que esto nos muestre para ver cómo funciona. Entonces voy a aceptar y ahora me ha restablecido y me va a comenzar a guiar en el transcurso de mi trabajo. Luego en interfaz ya hemos visto cómo podemos cambiar acá. También editar conjunto de reglas, habilitar esto que sería para trabajar en una sola pestaña mejor. Todos estos. El nuevo documento, cuando cree directamente el nuevo documento, me va a crear este documento HTML con la extensión, este es el estándar, también HTML se puede utilizar, pero el más estándar es HTML. Y luego el tipo de documento es HTML5, tenemos muchos otros más antiguos, lo vamos a utilizar 5. Y la codificación predeterminada UTF-8 Unicode para trabajar acentos y ñes. Y utilizar al abrir archivos existentes que no especifican codificación con todos estos. Si no tiene codificación me lo va a forzar y me lo va a poner estos. Y los formularios de normas Unicode también lo vamos a dejar como está. En reescribir el código tenemos muchos elementos, lo vamos a dejar de esa manera, no vamos a ver para complicarnos. En resaltado podemos cambiar los colores, por ejemplo ratón por encima, este color me va a mostrar, regiones editables, este color, acá elementos editables anidados, este color y así sucesivamente. Luego en sitio, cuando vaya a crear un sitio, más adelante vamos a ver mucho más específico esto. Tenemos las opciones también acá de conectar a FTP tras 30 minutos inactivos. O sea, prácticamente es desconecta. Yo cuando me conecto a través de un protocolo FTP con mi servidor remoto, necesito que quede inactivo. Esto es peligroso dejarlo mucho tiempo abierto porque otra persona podría venir y a través de mi cuenta FTP hacer modificaciones directamente en el servidor. Por eso nos avisa acá que tenemos que tener cautela y todo. El puerto proxy generalmente es el 21 y lo vamos a dejar así. Luego sugerencias de código, esto es bastante interesante, es que tras cerrar la etiqueta, por ejemplo, esto, directamente me cierre toda la etiqueta. ¿Qué significa esto? Si voy a escribir P, acá, es el carácter de apertura, luego escribo la P, luego el carácter de cierre, y ni bien haga espacio o enter, o tabulación, directamente me va a aparecer esta otra etiqueta sin necesidad de tener que escribir tanto código otra vez, porque sabemos que toda etiqueta de apertura también tiene de cierre. Entonces va a deducir eso si yo le digo esto. O podría decir esto y escribir por lo menos hasta la etiqueta de cierre, la barra inclinada y automáticamente todo lo demás. Pero para ahorrar tiempo lo voy a decir esto. Luego el tamaño de ventana tenemos acá para trabajar en tamaños predeterminados. En esta parte, por ejemplo, tamaño de iPad, iPhone, acá tenemos Google Nexus y todo eso. Puedo agregar otros con tamaños predeterminados que yo voy a trabajar acá. Lo voy a dejar así. Por ejemplo, si estoy acostumbrado a trabajar en screen, en pantalla de escritorio o en una computadora portátil, puedo cambiar acá el ancho y el alto predeterminado.
Por ejemplo, podría poner acá la antigua versión 800 por 600 y decir que es esto, PC antiguo. Y lo dejo ahí y ya tenemos. Luego en tipos de archivos y editores. Cuando yo tengo dentro de mi Windows una carpeta, entonces si yo quiero abrir dichos elementos con extensiones CSS, JavaScript, PHP, XHTML, e incluso HTML, puedo elegir cualquiera de estos y decir que cuando haga doble clic en mi archivo o en mi carpeta, me va a abrir a mí directamente con Dreamweaver. Pero estos archivos, si yo estoy acostumbrado a trabajar con Dreamweaver, entonces esto me viene perfecto. Pero si voy a utilizar algo como brackets o voy a utilizar algo como Sublime Text acá, exclusivamente para código, entonces no necesito asociarlo a esto. Quiero que me abra con otros programas. Y elegir las aplicaciones externas para asociar a Dreamweaver. Por ejemplo, si voy a utilizar acá estas extensiones, PNG, GIF, JPG, PSD, puedo abrirlo también con lo que sería Dreamweaver. U otros editores, si yo tengo acá Photoshop, Illustrator, puedo crear otros editores para trabajar conjuntamente con Dreamweaver. Y acá también abrir en vista código todos estos. Esto es la vista código que hemos visto de abajo. Entonces podemos trabajar también todos estos formatos, ya que es bastante potente este motor, no nos va a hacer problema y lo vamos a dejar así. Y esto lo vamos a dejar de esa manera. Luego tenemos el validador, esto oficial, de la página oficial, donde valida si un sitio está bien hecho o no. El tipo de validación que vamos a decir, no queremos esto que son bastante estrictos, que realmente a veces nos ponía, por decir un poco de obstáculos en el código. Preferimos nosotros trabajar con el estándar HTML5, que es mucho más flexible, pero también más semántico. Lo vamos a dejar esto. Y luego en la vista previa en tiempo real, esto es importante también, más adelante lo vamos a ver, que cuando yo termine de hacer el proyecto y quiero una previsualización en un navegador real, puedo utilizar cualquiera de estos. Entonces voy a utilizar el Chrome si estoy acostumbrado y cada que apriete la tecla F12 directamente me va a llevar a la previsualización. Y como navegador secundario tenemos esto de Mozilla Firefox. Si aprieto Control F12 me va a ver a la previsualización directamente. Entonces lo vamos a dejar todo esto como está. Y ahora lo voy a dejar acá, vista previa, utilizando el archivo temporal. Esto es importante, si desactivo esto, va a querer en la vista previa mostrarme directamente cómo se va a ver en un servidor real a través de un servicio de Adobe. Pero si yo no tengo mi cuenta de Adobe, por ejemplo, activado, me va a generar algún conflicto y no me va a dejar visualizar. Si hago de esta manera, un servidor local me va a permitir visualizar tal cual estoy haciendo acá sin mucho conflicto. Entonces lo voy a activar esto, es muy importante, tenemos que dejarlo así. Cuando ya nosotros ya comencemos a trabajar con servidores, todo eso podemos utilizar y desactivarlo. Esto lo vamos a utilizar ahora. Y estas son todas las opciones de preferencias. Nosotros vamos a familiarizarnos mucho más con ellos a medida que vayamos trabajando. Es la máxima personalización. Si aprieto Control U, lo que más me interesaría a mí, por ejemplo, sería acá la interfaz. Todas las veces puedo cambiar que yo quiera. Y vista previa, principalmente, esos dos elementos. Y todo lo demás lo puedo dejar como está. No me va a crear conflicto, porque al principio ya le he configurado. Entonces las veces que voy a ingresar principalmente es eso, para la vista previa en tiempo real, a veces general y muy seguido interfaz, porque constantemente voy a querer cambiar el interfaz. Por ejemplo, de día esa interfaz me viene perfecto, de noche me puede hacer daño a la vista, puedo elegir esto porque la luz del monitor directamente va a ingresar a mis ojos. Entonces voy a aplicar y cerrar y lo voy a dejar de esa manera. Vamos a cambiar en la parte de acá, lo quiero oscuro y lo voy a hacer